Bienvenidos a la serie 2018 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mesa de análisis y reflexión sobre las elecciones anticipadas en Venezuela del próximo 20 de mayo. Nos acompañan el maestro Rubén Becerra, ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rubén, bienvenido. Encantado, como siempre, muchas gracias. Nos acompaña también Clara Machado, ella es bloguera venezolana en México. Clara, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Rina. Y también nos acompaña Arturo Espinosa, él es director de la revista Estrategia Electoral. Bienvenidos. Muchas gracias. El periodo democrático en Venezuela encontró un punto de inflexión con la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en el año de 1958 y el pacto de punto fijo que tuvo como propósito estabilizar el sistema político venezolano y acordar sobre las nuevas reglas del juego democrático y electoral. Por espacio de 40 años hubo dos partidos políticos que prevalecieron en la escena de Venezuela. Por un lado, COPEI, que es el Partido Político Demócrata Cristiano, y por el otro lado, la socialdemocracia referenciada en Acción Democrática. Un arreglo institucional que terminó cuando Hugo Chávez llegó al poder y pregonó el socialismo bolivariano del siglo XXI. Se dio un acuerdo muy importante, el Pacto de Punto Fijo, que establece las nuevas reglas del juego democrático y electoral. Y además también se da un arreglo institucional para que no se dé el uso de la fuerza en aras de cambiar los resultados electorales. Desde aquí podemos ver esta vocación democrática de Venezuela. ¿Cómo estás mirando esto? Pues mira, a mí se me hace muy interesante el punto donde se da la reflexión en el Estado, en el gobierno, cómo a partir de los instrumentos internacionales y el diálogo pudieran resolver uno de los principales conflictos que había atravesado Venezuela en el tema de la violencia postelectoral como tal. Recordemos también que fue importante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente para que pudiera aparecer en la escena pública y política Hugo Chávez. En este sentido, hoy en día me parece que en el primer referente que podríamos hacer es con las elecciones de hace 6 años principalmente, en donde se enmarcó un contexto muy interesante que hoy no se presenta. En este caso, donde podríamos hablar de una posible reelección, hace 6 años teníamos una enfermedad inminente del presidente Chávez. Lo habíamos analizado bajo un concepto de una figura mediática, política, donde los elementos internacionales habían ejercido una gran presión. Me parece que de esa misma manera hoy se presenta un nuevo acuerdo entre el gobierno, entre el oficialismo y la oposición justamente a partir de una resolución de la Organización de Estados Americanos justamente, en el sentido de que pudieran generarse condiciones de mayor equidad que antes aparentemente no se habían vivido en Venezuela. Claro. Ahora, antes de hablar de esta elección que es muy importante para toda América Latina y bueno, pues que algunos han tildado que hay una farsa, ¿no?, electoral porque no hay instituciones, no hay un poder electoral independiente, no hay observadores internacionales creíbles que hacen ilegítima esta elección. Hablemos un poco de la llegada de Hugo Chávez al poder, creo que es muy importante. Él llega en el 98 y a partir del 98 hasta el 2014 se suceden 14 gobiernos de izquierda en América Latina, es decir, un gran parteaguas. Arturo, ¿cómo estás mirando esto? Mira, yo creo que un poco con lo que decía Rubén, Venezuela en su momento fue uno de los países de América Latina con una democracia en vías de consolidación mayor. Elecciones periódicas, elecciones auténticas, alternancia en el gobierno. Creo que iba por un buen camino. Vino desde el 92 el intento de golpe de Estado, Hugo Chávez en la cárcel, y empezó este proceso en el que no solo Venezuela, sino una buena parte de los países de América Latina se empezó a cargar hacia la izquierda. Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina, varios gobiernos de izquierda que empezaron a cambiar además el contexto. ¿Por qué? Porque se empezó a polarizar. América no se puede entender tampoco sin el contexto del norte, que es Estados Unidos, el país más influyente del mundo,
y además un México, creo que aquí una elección clave fue 2006, ¿no? En el que si bien algunos países, y es muy similar al contexto que tenemos ahorita, algunos países se cargaron hacia la izquierda, otros siguieron en la derecha, como fue México, como es Colombia, entonces había como un equilibrio de fuerzas y había como estos dos ejes de el antiimperialismo, claro, que algunos le llamaban, y las democracias que iban más cargadas un poco o más favorables a Estados Unidos. Y este es un poco el contexto en el que se da este eje de gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, que eran izquierdas un poco más radicales, y algunas izquierdas como la de Chile, sí, en más su momento reformistas, Uruguay, más moderadas. Brasil, exacto. Sí. Corina. Clara. No te preocupes. Desde el punto de vista histórico, yo creo que tú estás planteando una pregunta que es muy importante, que es cómo llega Hugo Chávez y qué significa esa llegada, porque hay como un tema con la democracia hoy en día y que preocupa, ¿no? Que digamos, la democracia está muriendo, qué está sucediendo, se está transformando, y Venezuela es un caso que ilustra mucho cuáles son las amenazas de la democracia, porque como comentabas tú, luego de Marcos Pérez Jiménez, se da este pacto de punto fijo en el que todos los partidos, independientemente de su ideología, se unen con un solo compromiso, que es mantener la democracia, y eso se refiere a la institucionalidad. Entonces eso ahí es una parte, y creo que nosotros como ciudadanos nos urge entender que la democracia no es solo voto, no es solo libertad de expresión, necesita instituciones, pero cómo se mantienen esas instituciones más allá del marco constitucional que las regula. Entonces, nosotros en Venezuela tuvimos un instrumento constitucional excelente, que fue la Constitución de 1961, que de hecho en su momento fue una de las más modernas en términos de derechos humanos, cosa que fue un mito que después Chávez manipuló, pero sí era una Constitución que garantizaba toda una cantidad de derechos y deberes. Era una Constitución además breve, y que nos buscaba establecer a Venezuela como una federación. Ahora, ¿qué sucedió? Que con el paso del tiempo, a pesar de ese pacto político, no se articuló esa federación y nosotros nos mantuvimos como un Estado muy centralizado. Y eso tiene que ver mucho con cómo después, políticamente y socialmente, se empieza a fracturar la sociedad y da pie para que llegue un gobierno populista que eventualmente termina fracturando nuestra democracia. Fractura la democracia, pero también a través de una nueva reforma, digo, sobre todo constitucionales, pero sobre todo plantea una nueva constitución del 99. Esta constitución del 99 me parece que es importante destacar algunos rasgos. Por ejemplo, el tema de la democracia participativa, Rubén, todo el tema de los referéndums, de la revocación del mandato. Algunos analistas le hablan del autoritarismo plebiscitario. ¿Qué piensas de esto, de estarles consultando al pueblo algunas decisiones importantes en materia política y económica? Mira, a mí me parecería muy bien siempre y cuando entendiéramos de una manera homogénea el concepto de la democracia. Efectivamente no tiene que ver solamente con la manera de cómo ejercemos nuestros derechos al voto, ni siquiera tampoco creo yo con los temas de las instituciones, que sí es un tema transversal y es importante. Pero creo que si partimos desde el punto de vista que la democracia implica el estilo de vida al que todos queremos aspirar como tal, entonces podríamos entonces entender cómo funcionan o cómo deberían funcionar las instituciones, los mecanismos de participación directa o indirecta, el análisis de la posibilidad del continuismo o no de los sistemas, es decir, de los programas gubernamentales y de quienes los encabezan, es decir, los liderazgos. El problema es que me parece que la ciudadanía no ha alcanzado a entender o no tenemos esa sensibilidad para comprender hacia dónde queremos vernos. En 5 años, en 10 años, ¿cuál es el estilo de vida realmente al que yo aspiraría? Por eso es que aparentemente con la centralización y el oficialismo, las instituciones han tergiversado justamente este planteamiento inicial para llevar a una fractura social, ¿no? Porque donde hemos puesto los acentos es en esos mecanismos de regulación de la participación política, en las instituciones, en el nombramiento de quienes lideran esas instituciones y toman los acuerdos en función de una sociedad. ¿Para qué finalmente? Para defender qué estilo de vida.
o solamente para defender o tener una finalidad de proteccionismo Claro. estatal o de un proteccionismo institucional como tal, a partir de los pactos que justamente se habían establecido. Ahora, todo el tema institucional, pero también el arreglo, el diseño, es muy importante, esta Constitución, que de alguna manera también está previendo algo innovador en América Latina, porque no nada más hablamos en Venezuela del poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también hay otros dos poderes, el ciudadano y el electoral, Arturo. Sí, creo un poco Venezuela se estableció un poder electoral, como Sí. mencionas, autoridades electorales independientes, autónomas, que generan un contrapeso respecto a los demás. Creo que es un poco como lo entendemos en México, distinto. Nosotros tenemos órganos constitucionales autónomos, pero aquí lo importante es, tenemos que entender que la democracia no se limita a las elecciones, va mucho más allá y es un involucramiento de los ciudadanos en lo público, en todas las esferas de lo público, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, en todos esos ámbitos. Pero además, una de estas claves es que estos ejercicios de participación ciudadana, desde las elecciones hasta un referéndum, un plebiscito, sean, uno, auténticos, es decir, que sean reales, que realmente permitan a la ciudadanía tener injerencia en las decisiones de gobierno, de la administración, del Estado, pero por el otro lado que además haya condiciones que les permita libertad, es decir, ir a ejercer sus derechos, ir a tomar decisiones libremente. Y me parece que eso es lo que en Venezuela ha cambiado un poco. Este esquema que decíamos ahorita, ¿cómo se entiende hoy la democracia? Hoy las democracias se entienden democracias de mucho diálogo, de una pluralidad de fuerzas muy divididas, de resultados cerrados, de constante negociación. Pero creo que el error es, ya no se entienden estos estados totalitarios en los que una persona concentra todo el poder, ya es difícil encontrar estos ejercicios. Pero el punto de todo esto es que en esta nueva visión de la democracia hay un entendimiento de que las figuras de participación ciudadana realmente sirvan para ejercer junto con la ciudadanía, el gobierno, y no nada más como una fachada y decir, no nada más para legitimarse, digámoslo así. Y creo que en Venezuela es lo que hemos estado viendo. Muchas figuras de participación ciudadana, pero que únicamente han servido para legitimar al Estado, no al gobierno. Exactamente. Claro. Un ejemplo ahí es tomando un poder tradicional como es el Poder Judicial. Sí. En el año 2004 sucedió algo gravísimo en Venezuela, que fue que la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia, se agrandó, por así decirlo. Y el problema de tocar el número de magistrados que tiene una Corte Suprema es que cuando estos no son independientes, cuando no hay un mecanismo que, como bien estabas comentando, no tiene que ver con permitir la pluralidad y el contrapeso entre poderes, sino con un factor político que en este caso está en el poder, está buscando apoyo para que sustente desde el punto de vista jurídico sus decisiones y sus planes, entonces ya se empieza a fracturar la institucionalidad. Entonces este fue el problema con la Constitución del 99, que añadió dos poderes que no estaban al servicio de esos contrapesos, ni siquiera de la representación de los ciudadanos, incluso de las minorías, que son fundamentales en democracia. Claro. Porque el tema de los órganos es que, entre otras cosas, las minorías necesitan representación y voz independientemente de cuál sea el mecanismo. Ahora, tengo entendido que la Suprema Corte de Justicia también tiene un correlato en el exterior, es decir, hay varios juristas que están, venezolanos que están trabajando en Venezuela, que viven en Colombia, en Estados Unidos, y en donde ya está siendo este órgano reconocido por el Parlamento Europeo y también por la OEA. Correcto. Sí, a raíz de lo que comenzó en el 2017, que hubo unas sentencias y que llevó a una fractura, vamos a decir, social, y luego más adelante la Asamblea Nacional nombró, como es su potestad constitucional, el Tribunal Supremo, y el madurismo lo inhabilitó y pretendió meter presos a estos nuevos magistrados nombrados siguiendo las direcciones de la Constitución. Entonces ellos se exiliaron y son un tribunal en el exilio en este momento, pero su base es legítima porque ellos han sido nombrados a través de los mecanismos constitucionales. Entonces eso es una situación muy confusa porque es muy difícil entender cómo puede haber un poder fuera del país, en el exilio, pero que técnicamente es legítimo.
y justamente un gran paso para la lucha por la recuperación del hilo constitucional y democrático en Venezuela ha sido justamente el reconocimiento de ese tribunal por parte de esa institución, por parte de organismos. La Mesa de Unidad Democrática fue creada en el año 2008 para oponerse a las políticas de Hugo Chávez y reformar la Constitución. Se trata de un paraguas de diversos partidos políticos de corte centrista, conservador, socialdemócrata y movimientos progresistas que se han unido en contra de la concentración del poder, la personalización del mismo, así como para defender las libertades económicas y la iniciativa privada. Por otro lado, hay que comentar que el costo de compartir esta vocación antichavista ha generado la represión, el encarcelamiento y la persecución política de la oposición. Una oposición dividida, pero que tuvo un momento estelar en el año 2015, cuando logró alcanzar 112 de los 167 escaños en disputa, habiendo conseguido una victoria legislativa ejemplar. También la Asamblea Nacional, ¿no? Que de alguna manera ganó, fue victoriosa la oposición de 167 escaños, 112 los consiguen en el 2015 y ahora hay una Asamblea Nacional Constituyente, Rubén. La verdad que es un poco complicado, el surrealismo latinoamericano, ¿no? Y si a esto vamos sumando algunas muestras de botón que van pasando por distintos países, justamente recordaba el caso mexicano en el sureste, donde en alguna época teníamos dos organismos electorales aparentemente legítimos, ¿no? Es decir, el tema de los mecanismos, de los cómo llegan a fraguarse, digamos, la regulación institucional, a veces esto genera una gran problemática si es que no se alinean los ejes, tanto el político como el institucional, ¿no? Hemos visto también en distintas ocasiones cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión también Interamericana ha tenido que influir o generar, provocar justamente esta reacción. Lo vimos apenas, no hace mucho, en el sentido de que se tuvo que mover el plazo o la fecha para que Venezuela tuviera sus era el 22, primero era en diciembre, ¿no? Del 2018, luego 22 de abril y ahora 20 de mayo, ¿no? Así es. Entonces me parece que estamos viendo esta ruptura también institucional, las reglas y el andamiaje jurídico y sobre todo las decisiones del poder. Ahora me parece muy importante, Arturo, el tema de la narrativa política, el discurso del chavismo, ¿no? Es decir, en dos variantes, a nivel interno manejan estar siempre en contra de alguien, en este caso de la oligarquía, de las élites, sobre todo de las élites imperialistas, por así decirlo, pero por otro lado, a nivel internacional hablan de una embestida de los poderes fácticos extranjeros, ¿no? Que buscan controlar el petróleo y las materias primas. ¿Esto también ha sido un elemento importantísimo de la vida política en Venezuela? Sí, yo creo que justamente el sustento del gobierno el día de hoy es su discurso, un discurso, como decía Clara, populista, que claramente va a las bases, al grueso de la población, a la población de menores recursos, y que el discurso, porque el discurso me parece que va muy lejano a la realidad, el discurso es en el sentido de nuestro gobierno trabaja para el pueblo venezolano, impide la injerencia de gobiernos extranjeros, impide la injerencia de este presidencialismo, de este imperialismo norteamericano, lo primero que decía, el eje, cómo están acomodados América Latina frente a Estados Unidos, y además impide de esta oposición que claramente está influida por Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos es el gran enemigo, el que busca, lo único que le interesa son nuestros recursos, y Venezuela, que además es un país muy rico en recursos naturales, desde ahí viene. Y ahí es donde el discurso está desfasado de la realidad, porque el contexto actual de Venezuela es una gran crisis humanitaria, pero también en el punto de las instituciones. Se habla de instituciones autónomas, se habla de un poder electoral, pero realmente no hay un poder electoral autónomo ni independiente. Responde totalmente a los intereses del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Inclusive ha habido algunas sentencias de la Corte Interamericana que Venezuela ya desconoció, en el sentido de que ha habido remociones ilegales de magistrados, de jueces, de la autoridad electoral y demás. Y eso es lo que, por un lado está el discurso, que además Chávez era un gran orador en ese sentido,
pero por otro lado están los hechos y cuál es la realidad en el país. Ahora, hablando de estos códigos de identificación de Venezuela, de este poder chavista, yo creo que no se puede entender esta continuidad sin el apoyo del ejército, es decir, la Fuerza Armada Nacional, lo que le llaman la FAN. ¿Por qué este ejército, este poder, esta institución militar no se ha declarado a favor de una transformación? Platícanos un poquito ahí, un ejército dividido, quién apoya a quién, cómo están ahí las fisuras al interior y cómo se conectan con la vida política, Clara. Mira, un tema ahí fundamental y para entender que estas son cosas que vienen desde que Chávez asumió el poder y que no es un tema de una crisis que tiene poco tiempo, es que justamente con esta estructura populista, una de las herramientas, así como en el 2004 agrandaron el Tribunal Supremo, desde que Chávez asumió el poder, como además es militar y conocía muy bien la institución y venía de adentro, una de las cosas que hizo, por ejemplo, es que el número de generales creció enormemente, que desde el punto de vista estratégico y militar no tenía sentido, pero para sus objetivos políticos sí. Y esas son maneras, mecanismos de control muy sutiles, pero muy eficaces para asegurarse que a futuro va a tener una influencia muy grande dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy en día, además, han habido purgas dentro de la institución que durante años y desde la caída de Pérez Jiménez se había mantenido como una institución al servicio de la democracia, al margen, siempre, bajo el rigor institucional. Y poco a poco fueron buscando la manera de que la institución, las Fuerzas Armadas, sirvieran a un proyecto político y no fueran un brazo garante de la Constitución como es su deber y como lo establece su deber, como lo establece la Constitución. Entonces, hoy en día el problema es que está prácticamente moralmente, políticamente, está fracturada la institución militar y no sirve al ciudadano, que es como debería ser. Y adicionalmente a eso, no solo se ha politizado la Fuerza Armada, sino que ha habido todo un resquebrajamiento, es decir, muchos generales están comprometidos desde el punto de vista criminal de actos de lesa humanidad y eso lo lleva a una polarización muy grande en la que de haber un cambio hay muchos que temen. Y además tienen un enorme poder económico, ¿no? Porque además, controlan las exportaciones, la entrada de mercancías en los puertos, es decir, muy compleja esta estructura. Y se han inmiscuido en la vida institucional, algo que es gravísimo, cuando ya tus generales pasan a formar parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando se les asigna un ministerio. Entonces, al tú tener esa especie de desdoblamiento, que cuando difuminas las líneas que deben separar los poderes, empiezas a tener de nuevo problemas graves para mantener la institucionalidad y por eso es que no reaccionan como deberían o como lo esperaran. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos conversando sobre las elecciones en Venezuela, elecciones anticipadas y adelantadas del 20 de mayo. No se vayan.
Las elecciones presidenciales en Venezuela estuvieron programadas originalmente para celebrarse en diciembre del 2018 y luego fueron adelantadas para tener lugar el 22 de abril y luego pospuestas para el 20 de mayo. Esta última fecha con el objetivo político de que coincidan con la celebración de elecciones de los consejos legislativos estatales y regionales. No obstante, la comunidad internacional y diversas organizaciones no gubernamentales de Venezuela han denunciado las irregularidades en el calendario electoral, precisamente la divisa que hizo romper el diálogo pacificador y de mediación política en República Dominicana entre el oficialismo y la oposición. Con este adelanto express es importante comentar que las dos principales figuras políticas de oposición están inhabilitadas para competir electoralmente y que estas elecciones no cuentan con observadores internacionales creíbles y con instituciones electorales independientes. Arturo, tenemos una consigna autoritaria, impopular del gobierno de Nicolás Maduro, el presidente que busca una nueva reelección y que se enfrenta a Henry Falcón como principal opositor. Pero hablemos de esta consigna autoritaria, ¿cómo la podemos medir? Es decir, tenemos un poder electoral que está sumamente politizado, tenemos la denuncia de la comunidad internacional que hay irregularidades en el calendario electoral, que hay un reemplazo de una Asamblea Nacional Constituyente cuando se eligió democráticamente una Asamblea Nacional opositora, es decir, y denuncias prácticamente de que habrá fraude electoral. Estamos hablando de una jornada democrática, antidemocrática, esto lo ves como una farsa. ¿En dónde te colocarías en este espectro? Mira, yo creo que las elecciones tienen que tener ciertas características para considerarse un proceso democrático, ¿no? El que sean periódicas. En Venezuela se han logrado elecciones periódicas de una manera u otra, pero ha habido. El que sean libres y el que sean auténticas también es importante. A mí me parece que estas elecciones no son ni libres ni auténticas. Tampoco hay certeza en cuanto a las elecciones. ¿Por qué no son libres? Venezuela vive un contexto de una crisis humanitaria muy importante, de mucha pobreza, desabasto alimenticio, de mucha... La ciudadanía, la población estaba contra la pared, ¿no? Pocos alimentos, medicinas, salud, y eso sin duda los vuelve mucho más vulnerables de cara a un proceso electoral. Eso aunado al discurso propio del gobierno. Por el otro lado, tampoco son auténticas. ¿Por qué? Porque de entrada las fechas han ido cambiando, ¿no? Si hay algo que esta es la pantalla que ha jugado el gobierno venezolano desde que estaba Hugo Chávez, es ir acomodando las reglas democráticas a su antojo. Cuando se necesita una nueva constitución, cuando se necesita cambiar a las instituciones, en 2015 que la oposición logró remontar y ganar el Congreso y posicionarse muy bien de cara a estas elecciones. ¿Cómo cambiaron las reglas del juego? Vamos por una constituyente y vamos a cambiar pues, el piso, ¿no? Y empezamos todo nuevo. ¿Cómo que no se sabía si iba a haber elecciones o no? Las elecciones deberían de ser en diciembre para que en enero tomara posición el nuevo presidente. Primero las pusieron, como tú dijiste, en abril, después las cambiaron a mayo, no permitieron que la oposición se preparara. La oposición no logró llegar a un acuerdo de ir unida, de presentar una sola candidatura. Henry Falcón fue el único que se aventó. Además, hay otro punto. Según las encuestas van más o menos parejo, según las pocas encuestas que hay. Pero el punto es, si llega a ganar el opositor, que sería Henry Falcón, ¿qué va a pasar después? Va a tener de mayo hasta enero para que Maduro saque cualquier carta que pueda sacar. Entonces me parece que el ejercicio no va a haber observación internacional, no va a haber, y las autoridades están claramente cargadas en favor del gobierno, han sido sustituidas. Interesantísimo, Arturo, que nos habla de las características de una jornada electoral democrática. Rubén, ahí tenemos el tema que no hay una oposición que esté jugando en estas elecciones. Los dos principales contendientes políticos, Enrique Capriles y Leopoldo López, el primero está inhabilitado políticamente 15 años y el segundo está en arresto domiciliario, es decir, una oposición que está organizada a través de la Mesa de Unidad Democrática, pero también tenemos enormes fisuras y divisiones. ¿Cómo estás percibiendo esta oposición? Claro, el problema de la oposición es que hay que ver qué tipo de oposición, de cuál estamos hablando, ¿no? Hay cierta oposición, por ejemplo, en el tema del ejército que nos comentaba, hay oposición sí en la ciudadanía, pero en aquellos que no tienen voz, hay oposición también en algunos políticos como tal,
pero también tenemos que pensar que esta oposición no es la oposición a veces radical, no es la oposición estructurada, no es la oposición inteligente, sino es una oposición que viene acompañando justamente, que viene legitimando también un proceso electoral. No es lo mismo hablar de un solo candidato cuando tenemos oficialista y cuando tenemos también un par de candidatos de oposición que simplemente vienen a hacer una comparsa o vienen a hacer un acompañamiento. Y no por otra cosa, sino porque justamente no les ha dado el tiempo, no tienen los medios para generar una estructura para poder enfrentar justamente un proceso. Yo traía hoy en la mañana, pude imprimir ¿cómo sería? La boleta electoral, sí, donde aparecen 10 fotografías del presidente a reelegirse, ¿no? Entonces, esto es una clara muestra, efectivamente, de que el procedimiento o el proceso electoral no termina siendo un verdadero proceso, claro, un proceso democrático. Insistíamos en el tema de la democracia, no tiene que ver con un altísimo porcentaje de participación. En las últimas elecciones tuvimos prácticamente 80% de ciudadanos del padrón electoral que fueron a los sufragios. Estamos hablando aproximadamente de un padrón electoral de más de 20 millones de personas. Y no por el hecho de que el ciudadano asista al compromiso electoral, necesariamente hablamos de que sea una ciudadanía bien informada en cuanto a su voto como tal. Clara, platícanos de Henry Falcón, este principal líder opositor que se presenta a estas elecciones. Rubén habla de una comparsa, es un actor colaboracionista, pactista con el régimen. Nicolás Maduro necesitaba darle legitimidad a esta jornada electoral con por lo menos un líder opositor de renombre. ¿Quién es? ¿Cómo se acomoda en el espectro político de Venezuela? Sí, mira, esto es muy interesante y muy importante, porque Henry Falcón, hay que empezar por decir que él es una figura que viene del chavismo y que fue gobernador hasta hace poco del estado Lara, que es un estado del centro de Venezuela, un estado muy importante porque además es un estado que tenía un centro industrial muy importante, entonces es decir, es un estado que manejaba muchos recursos. Ahora, desde unos años para acá, Henry Falcón, digamos que rompió, entre comillas, con el chavismo. Eso quiere decir que rompió públicamente, pero en su discurso, en sus formas, no. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo puedo decir que ya yo no soy chavista, pero si mi discurso es chavista, si mi manera de ejercer mi gobernatura es chavista, es arbitraria y está al margen de la ley, pues poco importa que yo diga que si he roto o no con esa corriente. Entonces, este es el caso de Henry Falcón. Él ahora se presenta como líder para las elecciones, tomando en cuenta que no hay ningún otro liderazgo de oposición que pretenda participar en las elecciones, cosa que ya de por sí debe ser una alarma, porque es importante que haya opciones para que sea una verdadera elección. Y él lo que busca, digamos, es concretar el apoyo de todas aquellas personas que quieren un cambio o que quieren ver una cierta alternancia en el poder, nombrándose como esto que han tratado de articular como un movimiento de chavismo democrático. Y eso es lo que él está tratando de articular y no lo ha logrado, porque yo creo que ya después de 20 años, los venezolanos también y sobre todo la oposición que ha estado detrás de procesos electorales que han legitimado la dictadura y que han oxigenado la dictadura, también se da cuenta que una propuesta como esta no es una garantía de transición y ya llega un punto de quiebre en el que no hay manera o no ha encontrado todavía Henry Falcón de articular un discurso que convenza al ciudadano y a factores opositores radicales y moderados, claro, de que él efectivamente podría conducir al país a una transición. Y si uno ve su gabinete o el gabinete que él plantea, no representa realmente un pacto nacional o no tiene un buen equipo en el que tú veas que realmente se está buscando una colisión de distintos factores del país, sino unos cuantos políticos que se prestaron para ese juego y entonces a todas luces es una farsa, ¿no? ¿Qué está pasando con esta mesa de unidad democrática? Es decir, tenemos un paraguas de grandes partidos políticos, de derecha, de centro, de izquierda, movimientos progresistas.
que está fisurada. ¿Por qué no han podido capitalizar, Arturo, desde tu punto de vista, el enorme colapso en Venezuela, esta cóctel de multicrisis, ¿no? La crisis política, económica, social, una impopularidad del presidente del 80% o más? ¿Por qué políticamente esto no se ha podido capitalizar? A ver, yo creo que es bastante difícil, ¿no? O sea, la gran pregunta es, ¿cómo sale Venezuela de esta situación? Y yo creo que no hay una sola respuesta. O sea, si tú ves los analistas, los que han escrito, los propios opositores, cada quien plantea diferentes salidas. Y yo creo que el punto es que lo han intentado de diferentes maneras, al estilo de Capriles, al estilo de Leopoldo, al estilo de uno o el otro, y se han topado con pared. ¿Por qué? Porque justo el gobierno les cambia las reglas, les hace un ajuste, lograron mucho avance en 2015, repito, sí, y les cambiaron las reglas, ¿no? Vamos a un constituyente y demás. Entonces, creo que es, por un lado, sí, hay muchas visiones diferentes, lo han intentado de diferentes maneras, y no han logrado lo que quieren. O sea, Capriles se quedó más o menos cerquita, pero no lo logró, la oposición avanzó, le cambiaron las reglas. Y por el otro lado también el gobierno se ha dedicado justamente a dividir a la oposición, a atacarlos, a los que no los ha mandado al exilio, les ha suspendido sus derechos, los ha inhabilitado. Justamente lo que hizo para estas elecciones fue dejarlos sin un líder claro. A Corina Machado, Clara, tu hermana, le quitaron un asiento en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está viviendo tu familia este tema de la política en Venezuela? Platícanos. Bueno, mira, yo creo que casi en cierta forma como cualquier familia, porque terminas sobreviviendo en realidad, y buscando maneras de sobrevivir. Y sin ninguna certeza, en total incertidumbre, y es una vida que independientemente de los recursos que tengas, tú vives para conseguir medicinas y alimentos, y ese es tu día a día. No importa a qué estrato de la sociedad pertenezcas, hoy en día esa es la realidad en Venezuela. Y lo dantesco, lo grave y lo descorazonador es que cada vez más, sin importar los recursos que tengas, no puedes conseguir lo que necesitas para vivir. En el caso más de mi familia, pues bueno, la persecución y a lo que se enfrenta María Corina todos los días para poder simplemente ejercer su liderazgo, luchar por la población y por ser lo que ella en el fondo sigue siendo una representante, a pesar de que no tenga un curul, porque busca articular las voces de aquellas personas que no tienen cómo expresar. Pero esta oposición, es decir, ¿cómo está ahí el juego entre Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, Henry Alup, ¿no? Que fue expresidente de la Asamblea Nacional? O sea, hay una oposición que está dividida en el propósito, en la estrategia, en las formas, porque realmente no hemos visto una oposición muy golpeada, muy reprimida, pero que también ha tenido fisuras desde lo más interno. Desgastada. Sí, es una descomposición que tiene que ver sobre todo en cuanto al método, ¿no? A cómo, o sea, a elegir una sola estrategia, pero el problema, como comentábamos, es que no hay una sola estrategia para salir de esto, y es irónico porque así es la democracia. Al final es una pluralidad de voces que tienen que buscar un compromiso, y eso es quizás lo que ha fracturado a la mesa de la unidad, que muy a lo latinoamericano se quiere un solo liderazgo, una sola voz, y eso no funciona. Y en el fondo yo creo que hay un tema quizás más profundo que tiene que ver con cómo el propio venezolano ve su realidad y cómo toma sus decisiones políticas. Y es que no necesariamente es seguir una sola voz, sino cada quien busca verse representado, y quizás en eso es que ha fallado la mesa de la unidad, en querer siempre buscar un caudillo o una sola voz, o seguimos tras de este solo liderazgo. Y yo creo que el momento en que logren realmente articular y llegar a un compromiso, eso va a poder, vamos a poder quizás ver una transformación. Y una cosa muy importante en cuanto a este proceso es que la mesa de la unidad, o lo que llaman la unidad democrática, sí se pronunció recientemente en que no va a apoyar el proceso electoral. Y eso es un paso muy importante, porque dentro de esa unidad democrática han habido factores que apoyan el voto como única salida. Y eso ha sido muy polémico, porque salir de una tiranía como el voto como única estrategia en el pasado ya nos ha probado que termina sirviendo a la tiranía. Entonces hay otras voces que no es que no crean en el voto, sino que creen que hay que
articularlo con otras estrategias y de hecho en el 2015, que es una elección que vale la pena estudiar porque se ganó a través de una estrategia que se llamó Canta Claro, que lideró, por cierto, María Corina, y es muy interesante para tratar de darle la vuelta a todo el fraude, sobre todo el fraude estadístico, y lo lograron. Entonces, no es el voto o el no voto, sino que tiene que haber una estructura política, social, técnica, para poder salir de esta tiranía. El gobierno de Nicolás Maduro, cobijado por el ejército y las Fuerzas Armadas, ha tenido un paso de mayor aislamiento en la comunidad internacional. Frente a su negativa de corregir el rumbo político, económico y social y de implementar una serie de correctivos para abonar a la estabilidad política, al crecimiento y al desarrollo económico, es que el gobierno de Nicolás Maduro se está enfrentando a una embestida creciente por parte de la comunidad internacional que se cierne sobre todo en la política exterior de Donald Trump, pero también en este grupo de Lima, 15 economías, 15 países que han estado apoyando un cambio en el régimen chavista que ha estado liderado por México, Brasil y Canadá y que sobre todo desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, denuncian el encarcelamiento de opositores y quien también buscan desconocer los resultados electorales de la jornada del 20 de mayo. Tenemos una salida anunciada de Venezuela de la OEA, una expulsión del Mercosur, es decir, este empoderamiento internacional que de alguna manera también ha acompañado más a la oposición. Pues sí, mira, yo creo que aquí los instrumentos internacionales han servido para muchas cosas, tan solo para legitimar la llegada de Chávez al poder como tal, esa misma Comisión Interamericana que después Chávez rechazó a partir de las sentencias que se estaban emitiendo, el anuncio que saldría de la Organización de Estados Americanos, y me parece que los instrumentos internacionales todavía no han sido de la entidad suficiente para poder influir de manera decidida, de alguna manera, en este tipo de salidas que busca Venezuela. Estábamos viendo recientemente dos reuniones en Naciones Unidas, justamente, que tienen que ver con la temática electoral y con el debilitamiento de las estructuras sociales, donde hay padecimientos graves en cuanto a las necesidades, sí, claro, que no pueden encontrarse los satisfactores necesarios como tales. Sin embargo, los instrumentos internacionales y las organizaciones pues también representan cierto tipo de intereses, claro, internacionales en el cual se insertan de manera perfecta en el discurso de la República Bolivariana, ¿no? Donde hay un enemigo a vencer, ese enemigo es el que ha afectado a la comunidad y tenemos que encontrar a alguien que pueda representar esos intereses que han sido afectados por aquellos personajes malos de la historia. Ahora, los diálogos de la paz que han fracasado una y otra vez, precisamente las irregularidades en el calendario electoral, que fue la divisa que interrumpió el diálogo en República Dominicana, México y Chile, dejaron de acompañar el proceso. Arturo, todo el tema del acompañamiento internacional, pero es que es muy importante porque hoy se habla que así como lo que está pasando en Siria refleja un poco la crisis en Medio Oriente, también lo que está pasando en Venezuela, es decir, en Venezuela es una crisis sistémica que está afectando al continente americano, a todos los países, es decir, una crisis que ya se está convirtiendo en regional, un empoderamiento internacional que tiene que tomar mucho más activismo. Claro, a ver, yo creo que internacionalmente ha habido la suficiente presión y cada vez más. Creo que ahí la oposición es donde mejor se ha movido en buscar los apoyos internacionales. A mí me parece que el papel del secretario de la OEA, de Luis Almagro, ha sido muy destacado, ha sido muy firme, muy directo contra el gobierno, cosa que anteriormente la OEA sí, era más cautelosa. Exacto, cautelosa. Ha aplicado la Carta Democrática. Me parece que también ya varios países han mostrado su descontento abiertamente, han abandonado, han desconocido las elecciones, y me parece que es una cuestión de voluntad, porque es algo que el propio gobierno venezolano lo ha provocado, ¿no? Dividiendo a la oposición, cambiando las reglas, no brindando condiciones y
Finalmente, ese es el tema siempre en lo internacional. Cada país tiene su propia soberanía y lo internacional es una cuestión de buena voluntad, ¿no? Suscribirse, aceptar los pactos, los tratos, las negociaciones, porque Venezuela justo en el momento en el que algo no le conviene, se sale, lo desconoce, busca bloquearlo, como ocurrió con la Corte Interamericana, como ocurrió con el sistema interamericano, como ha ocurrido en diversos momentos en los que empieza a sentir mucha presión, le empiezan a desconocer sus propias decisiones internas, entonces Venezuela rompe, se sale y ahí no hay nada más. Me parece que ahora el siguiente camino tendría que venir un poco de mayores presiones económicas. Sí, vamos a hablar de la parte económica, pero también toquemos la parte, cuando yo digo una crisis regional, no dejemos de lado el éxodo venezolano, Claro. ¿no? O sea, lo decía María Corina Machado, 40,000 venezolanos salen diariamente de Venezuela en busca de nuevos hogares, se están yendo a Brasil, a Colombia, es decir, un desplazamiento de personas histórico. Creo que hay más de 1,5 millones ya de venezolanos que están afuera, una enorme diáspora venezolana. ¿Cómo se está viviendo este problema, Clara? Bueno, eso representa además un problema gravísimo para Brasil y Colombia en lo inmediato. Claro. Porque genera una crisis para ellos, que no tienen cómo atender a todos estos refugiados que están ya en campamentos, que es algo que yo creo que en América Latina no habíamos visto, el tema de los campamentos de refugiados. Y ciertamente que otros países, entre ellos México, están desbordados desde un punto de vista de asignación de visas, porque no tienen cómo recibir a todas estas personas que están huyendo de una crisis humanitaria, por lo que les comentaba anteriormente, porque no hay cómo sobrevivir. Entonces la región ya no solo tiene un problema de apoyar al venezolano, vamos a no decir a Venezuela, porque a veces se confunde, sino que ya no es un tema nada más institucional, sino que hay un tema humanitario que tampoco se sabe cómo resolver, porque ¿cómo haces con con el éxodo? ¿Cómo lo resuelves? ¿A dónde los llevas? ¿Con qué recursos los recibes? Necesitas, o sea, cuando tienes este tipo de éxodo, no solo necesitas recursos inmediatos, sino que a la larga van a buscar empleo, hay todo un tema social al que nosotros como región no estamos acostumbrados y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, el tema además de Venezuela es que es complejo y no tiene precedente, entonces no hay como de dónde arraigarse para intentar analizar y resolver, sino que tienes que ir como improvisando y pensando y solucionando, y en ese sentido creo que es el reto más grande que tiene Almagro y que tiene la región en general, de sentarse a buscar una solución que creo además la urgencia va a ser resolver el problema interno para que Venezuela pueda volver a asumir a todas esas personas y resolverlo internamente. Y una Venezuela sumamente aislada, ¿no? Sancionada económicamente por Estados Unidos, con sanciones económicas, financieras, diplomáticas, muy aislada de la comunidad interamericana. Ahora, Rubén, hablando un poco de México, Nicolás Maduro seguramente le está apostando al triunfo de Andrés Manuel López Obrador con las elecciones del 1 de julio en México, pero también a Gustavo Petro, ¿no?, de Colombia. Tenemos elecciones el 27 de mayo en Colombia. ¿Esto pudiera disminuir la presión internacional si es que alguno de esos candidatos gana en las jornadas electorales? Pues es un tema muy interesante el que planteas. La verdad es que me parece que los ojos de la comunidad internacional sí están puestos en la región latinoamericana. Particularmente me parece que México va a generar dependiendo de lo que pase en los resultados electorales, creo que va a generar una nueva alineación justamente en este eje latinoamericano como tal, también propiamente para la sociedad mexicana tiene ciertas ideas de cómo podría ser un gobierno en caso de que llegue a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, todavía faltan prácticamente, menos de 2 meses para que concluya este proceso electoral, pero sí es importante, a mí me parece, que la sociedad tenga la mayor información posible para poder emitir el voto en plena conciencia y no a partir de historias de buenos y malos, de historias de mensajes, que solamente es lo que podemos apenas alcanzar a apreciar en los spots publicitarios.
En juego entonces, Arturo, el escenario político latinoamericano con elecciones en Brasil, en Colombia y en México. Yo creo que hay mucho en juego, porque más ahorita de lo que decíamos de la migración, los refugiados, tampoco es que la región de América Latina sea una región económicamente muy potente, o sea, cada país está también resolviendo sus problemas internos, que son muchos. Estos tres países que tienen elecciones presidenciales, México, Colombia y Brasil, si bien son aparentemente las economías más fuertes, pero también tienen sus propios procesos internos. Brasil viene de una crisis política muy grande, muy profunda, de profundos escándalos de corrupción, del expresidente Lula en la cárcel, o sea, tiene una complejidad muy importante. Colombia viene de un proceso de paz que todavía no logra concretar, que está todavía en los jaloneos y que es parte de lo que se fue a la elección. Y México, pues tiene todos sus problemas, entre uno de ellos los principales, el vecino del norte, ¿no? Que tenemos una situación muy complicada con Estados Unidos, un presidente, aparte esa es otra, un presidente norteamericano que es muy hostil con la región, o sea, que no le gusta la región, que migratoriamente ha sido muy agresivo. Y creo que todo eso también implica una gran complejidad políticamente y en cómo se acomoden los resultados, posteriormente a los resultados, para ver los equilibrios, porque si bien nos preocupa Venezuela, la región tampoco es que tenga tantos recursos como para ocuparse de Venezuela, para atender a Venezuela, y si apenas podemos todos con nuestros propios problemas y nos cuesta mucho trabajo, eso es complicado y esto sí puede cambiar un poco la situación política después de los resultados. Es curioso, en algún tiempo los colombianos iban a Venezuela a refugiarse y ahora son los venezolanos los que se van a Colombia, ¿no? Es que lo complejo de esto, lo irónico, es que América Latina es un continente migrante, que genera migrantes. México es un país migrante y ahora está recibiendo esta cantidad de inmigrantes, entonces es como una situación, de nuevo, muy difícil de digerir porque no tiene los recursos para recibirlo. Y además todo lo que dice Arturo, el caso de Estados Unidos, que está tratando más bien de cerrarse, y entonces Trump por un lado tiene un discurso donde habla de propiciar un cambio en Venezuela, y por otro lado cierra todas las puertas migratorias desde todo punto de vista. Entonces es como un juego trancado donde... Vamos un corte y regresamos para conversar sobre la jornada electoral y anticipada en Venezuela. De regreso con la jornada electoral en Venezuela, Arturo, un tema de inflexión muy importante es la situación asfixiante en términos económicos en Venezuela. ¿Cómo está jugando este tema en un momento de hiperinflación? El Fondo Monetario Internacional habla de que 2018 terminarán con 14,000%. Tenemos una caída en el PIB. Y bueno, también este desabasto de alimentos, de medicinas y de hambre, ¿no? O sea, el regreso de la pobreza y la desigualdad. Mira, yo creo que ese es un tema fundamental para las elecciones. Como ya lo mencioné, eso impide que haya total libertad en las elecciones. La gente está contra la pared, la gente está más preocupada por obtener alimentos, por obtener medicinas, por sobrevivir al día a día, que por otra
que por otra cuestión. El gobierno desde la época de Chávez ha jugado con la parte económica, ha jugado con el petróleo, ha mantenido aliados a partir del petróleo. La capacidad petrolera de Venezuela ha caído mucho. Al día de hoy Colombia, digamos, tiene mayor capacidad que Venezuela. Y creo que también juega también por parte de la nacionalización de muchas de las industrias. Digamos, económicamente Venezuela se ha reducido muchísimo. Y ese es un factor que importa mucho, y en un contexto electoral es un factor que influye y va a ser determinante para las elecciones. ¿Por qué? Porque es ahí donde el gobierno ha estado ahorcándolo, y a nivel internacional ya se han puesto. El Parlamento Europeo ya se pronunció, la Corte Penal Internacional, como ya hemos dicho, la OEA. Creo que es un tema muy importante y que vamos a ver cómo juega, pero sin duda afecta mucho. Arturo habla de la Corte Penal. Clara, el gran miedo de Nicolás Maduro, que se ha enjuiciado por crímenes de guerra y lesa humanidad. Tuvimos ahí una crisis política en el 2017 importante, más de 135 muertos, 5,000 detenidos, y digo, más allá de eso, hay un miedo, ¿no? Es decir, que la OEA o el Grupo de Lima pues pida una solicitud para hacer una investigación. Correcto. Hay además otros grupos que están solicitando, activando mecanismos que tiene la Corte Penal Internacional para el enjuiciamiento de Maduro, y cabe destacar que muchas de las sanciones que tiene por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos y de otros países son directamente con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Y para retomar el tema del ejército, ese es un gran miedo del ejército, que lleva tanto a querer fracturarse como a terminar de irse tras Nicolás Maduro. Entonces, sí es un tema fundamental. Con el tribunal en el exilio, el Tribunal Supremo, eso también va a ser clave a la hora de armar estos procesos, además de la fiscal o la exfiscal Luisa Ortega, que también, entonces definitivamente que es un tema muy sensible tanto para Nicolás Maduro personalmente como para otros miembros del régimen, quizás menos conocidos, pero que están igual comprometidos con crímenes de lesa humanidad. Rubén, un minuto para tus conclusiones. Pues tratando de hacer un comparativo con las elecciones del 2013 y las del 2018, me parece que el grupo en el poder llega de una manera diferente, pero a final de cuentas llega con todas las cartas bajo la manga, básicamente para poder mantenerse en el triunfo. Si habláramos de las elecciones pasadas, teníamos una oposición mucho más concentrada en un liderazgo muy claro. Hoy tenemos una posible votación verdaderamente importante de los ciudadanos. Se piensa que se rebase más del 85% de los electores que asistan a las urnas. Sin embargo, el liderazgo de la oposición hoy en día está disminuido, ¿no? Pareciera ser que aún en el caso de que pudiera, en el remoto caso que pudiera ganar la oposición, no habría esa transición como tal que buscarían los venezolanos. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestros expertos electorales por haber participado en esta mesa de análisis y debate sobre las elecciones en Venezuela. Soy Rina Musari y los esperamos en una próxima jornada electoral, las elecciones que se avecinan en Colombia.